con todos ustedes. Siempre es un gran privilegio saber que nos reciben. Santi, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fer. ¿Cómo te va? Encantadísima de volver, como siempre, para compartir, para aprender con ustedes, para llevar toda la información, para conocer los tratamientos, el abordaje, lógicamente, y las prestaciones que brinda el Instituto de Previsión Social. Así es, ¿no? y una semana muy cargada de muchas actividades y las resumimos en nuestro programa de todos los sábados a la tarde. Exactamente, y si les parece, seguidamente vamos a conocer cuáles son los temas que hoy estaremos abordando en el programa, como es habitual. Entonces, vamos a compartir seguidamente la placa con los temas de esta jornada. Así nos toca ya septiembre, estamos transitando septiembre. Durante las últimas semanas, día el 3. IPS estuvo presente en diferentes acciones de gestión que suman servicios y beneficios para sus afiliados. Compartiremos un breve informe de gestión. El 1 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario de la sanción de la ley de ecocardiografía fetal en la provincia. El doctor Lisandro Benmaor, cardiólogo infantil, fue precursor de dicha ley y nos comparte algunos conceptos sobre su aplicación. En el tercer bloque nos visita el doctor Gustavo Vera, traumatólogo especialista en artroscopía, para hablar sobre las típicas lesiones que podemos sufrir cuando nos acordamos tarde que debemos llegar en forma al verano. Esto y más en esta edición de Más Prevención es igual a Más Salud. Quédate con nosotros. Ya preparándonos para el verano. Sí. Uy, claro. Bueno, durante todo el año siempre nos indicas, ¿no es cierto? Esto de hacer la actividad. Todo el año sí, pero ya llega esta época y siempre vamos queriendo acelerando un poquito más. acelerar un poquito. Exactamente. Bueno, como siempre los invitamos a que nos sigan también a través de la página del IPS y está www.ipsmisiones.com.ar para conocer, como decíamos, quiénes son los profesionales, cuáles son las prestaciones, a lo que uno puede acceder y también a través de las redes sociales IPS Misiones, en Facebook, en Instagram, en Twitter y siguiéndonos a nosotros en el programa a través de nuestra página que tenemos también, ¿no? La página en Facebook, nuestro perfil en Facebook. Ahí estamos. Más prevención es igual a más salud. Le dan me gusta, nos empiezan a seguir y acompañar en cada una de las instancias. ¿Y en YouTube? En YouTube. También podemos repetir todos los programas, los del año pasado, los de este año. Podemos volver a verlos. Decíamos que tenemos un pequeño video, una demostración, porque el IPS permanentemente está innovando con nuevos servicios, con nuevas prestaciones, tratando de llegar a todos los afiliados a lo largo de toda la provincia. Así que, bueno, este es un pequeño resumen de lo que venimos trabajando durante este año. El IPS continúa trabajando en ampliar los servicios y coberturas en toda la provincia. Inauguramos una nueva delegación en Fachinal, la número 77, llegando a más afiliados en toda la provincia. Junto al programa de asistencia solidaria, seguimos llevando todos los servicios del IPS a distintos barrios de Posadas y toda la zona capital. Entregamos un desfibrilador externo automático y capacitamos en RCP al personal de la obra social, convirtiendo al IPS en diferentes puntos de la provincia en un espacio cardioprotegido. Entregamos carnets de la cobertura de salud yerbatera a productores de San Javier, Alem y Oberá, brindando un importante beneficio a este sector de la población. Firmamos un convenio con el Instituto Espíndola para que los chicos con diferentes discapacidades puedan aprender taekwondo en un espacio exclusivo y preparado específicamente para sus necesidades. Creamos la Dirección de Oncología en el IPS para seguir mejorando y sumando más servicios a nuestros afiliados que tengan esta patología. Recibimos en Iguazú al Consejo Federal de Previsión Social, donde 14 jurisdicciones compartieron experiencias de gestión, modalidades de trabajo y nuevas herramientas para mejorar los servicios y beneficios a nuestros jubilados. Estas son las últimas acciones del Instituto de Previsión Social de Misiones, porque más prevención es igual a más salud.
regreso en Más Prevención es igual a más salud, como siempre. El aprendizaje, como bien decimos, y la información para entender cuáles son nuestros derechos, ¿no? Esto es tan importante, poder brindar información precisa, porque de repente hay mucha gente en la sociedad que desconoce que hay una ley que obliga, pero que da beneficios también, y eso es lo que buscamos. Sí, es la unión entre la medicina y lo legal, lo exactamente, necesario. Claramente es así, ¿no? Y hablar justamente de llegar de manera temprana, ecocardiografía fetal. Hace ya 11 años. 11 años. ¿No? Fuimos una provincia pionera. Pionera. Y el responsable está aquí con nosotros. El responsable, el doctor Lisandro Benmaor. Bienvenido. Presidente. Nuevamente. Gracias. Paso, gracias. Un placer. Gracias y felicitaciones por este compromiso, como decíamos. 11 años cuando se incorporaba en nuestra materia legislativa esta obligatoriedad que da un beneficio enorme realmente, ¿no? Sí, exactamente. Gracias a nuestra Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, de la provincia de Misiones, pudimos impulsar y sacar esta ley tan importante que, para que la gente comprenda, la ecocardiografía fetal es un procedimiento sencillo, fácil, indoloro, rápido y de alta sensibilidad diagnóstica para hacer diagnósticos de cardiopatías congénitas. Bien. ¿Y por qué es importante hacer diagnósticos adentro de la panza de la mamá, o sea, en la vida intrauterina? Porque la cardiopatía congénita es frecuente, el 1% de los recién nacidos tiene una cardiopatía congénita, eso lo habla la literatura mundial y eso es indefectible. Entonces, como uno no puede prevenir con medicaciones, con vacunas, con fármacos la aparición, la única cuestión que va a determinar algo óptimo para el pronóstico es el diagnóstico oportuno. Y por eso la ecocardiografía fetal ha llegado a la provincia de Misiones para salvar vidas. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Sabemos que la cardiopatía, el 1% de los recién nacidos tiene una cardiopatía congénita. Es la malformación más frecuente que existe. No existe ninguna otra malformación tan frecuente como la cardiopatía, ni las del sistema nervioso central, ni las urológicas, ninguna otra. Entonces no es lo mismo que un bebito nazca con un diagnóstico que uno sabe dónde puede nacer, cómo tiene que abordarlo, si tiene que derivarlo en la mejor incubadora, que es la panza de la mamá, a un centro de alta complejidad, que desayunarse, como se dice vulgarmente, que el bebé esté tomando el pecho en la sala común, recién nacido, y se ponga moradito o empiece con signos de insuficiencia cardíaca, que son muchas de las historias que cotidianamente nosotros los cardiólogos infantiles lastimosamente vemos, ¿no? Entonces, lo que le juega el pronóstico al bebé es el diagnóstico oportuno, y no hay diagnóstico más oportuno que el intrauterino. Bueno, justamente eso te quería preguntar. ¿Cómo era la historia de las cardiopatías congénitas en nuestra provincia antes de que se ponga en vigencia la ley y después de que, una vez que estaba la ley trabajando y los médicos comenzaron a entender la necesidad de hacer la ecocardiopatía? Mira, es muy buena pregunta, porque hace no muchos años atrás, la historia en la Argentina era que muchos chicos argentinos, y entre ellos, por supuesto, nosotros, los de la Tierra Colorada, los misioneros, fallecían en lista de espera, esperando ser operados. Eso existía hace no tantos años atrás. Gracias a un programa nacional de cardiopatías congénitas y gracias al Centro Coordinador de Cardiopatías que funciona en el Garrahan, se creó una red de diagnósticos, derivación, cirugías y que vuelvan a su provincia. Toda esa estructura funcionó realmente bien y cambió la historia natural de la cardiopatía congénita en la Argentina. Porque los chicos se diagnosticaban, se derivaban, se operaban, volvían, eran seguidos por especialistas en la temática. Con el plus, además, de que en Misiones fuimos la primer provincia a nivel nacional en contar con esta ley que, como decíamos, vino para salvar vidas de misioneros, chicos que hoy pueden estar jugando en sus casas, en el jardín, en el club, y así poder disfrutar de la vida gracias al diagnóstico oportuno que en Misiones fuimos vanguardia. Hemos tenido un montón de entrevistas y de charlas con pacientitos que hoy ya son grandes, son adolescentes o niños que lograron prácticamente poder operarse gracias a la implementación de esta ley. Y así es. Hay un tema muy de actualidad ahora que es Isidro. Quería que nos cuentes un poquito. Sí, Isidro, ahora seguro vemos la fotito de Isidro.
Es un niño de Tandil, de 4 años de edad, que está internado ya hace mucho tiempo, desde diciembre, ¿no es cierto?, del año pasado, con lo que se llama Berlín, que es un corazón artificial. Es un aparato muy grande que cumple la función del corazón, ¿no es cierto?, ya que Isidro tuvo un cuadro y síntomas de dolor abdominal, vómitos, concurrió a ciertas consultas hasta que se sospechó que la etiología de ese cuadro no era precisamente abdominal y sí del corazoncito. Y justamente estaba cursando una miocarditis, que es un proceso inflamatorio del corazón, ¿no es cierto? El corazón es un músculo que recibe y expulsa sangre. Cuando esa función contráctil se pierde por una inflamación, por un virus, ingresó a lo que se llama insuficiencia cardíaca terminal y ya la única posibilidad de sobrevida es el trasplante cardíaco. Así que ahí vemos a Isidro, a la madre, que es una leona en todos los sentidos, porque es una ex jugadora de hockey de las Leonas. ¿Dónde está internado Isidro? En el Hospital Italiano de Buenos Aires, hace ya mucho tiempo, insisto, desde diciembre, ¿no es cierto? ¿Y por qué tenés contacto con Isidro? Porque Abigail, mi querida amiga, paciente, trasplantada cardíaca de misionera, le mandó un video que le hizo ella y yo se lo llevé. Entonces la madre, muy emocionada, agradeció muchísimo esto y le sirvió mucho para tener mucha fuerza, mucha esperanza, mucho optimismo de que venga un corazón, ¿no es cierto? Y ahí el llamado a la solidaridad, que Fernanda es consciente de todas las campañas de concientización que hicimos durante mucho tiempo para que la gente hable de estos temas en la casa, ¿no es cierto? En la mesa, con su marido, con su mujer, para que si en una desgracia a nadie le gusta hablar de la muerte de un hijo, eso ya es feo tocar el tema, pero realmente en algún momento puede suceder y en ese momento, si uno no lo tiene digerido, hablado, charlado con sus seres queridos, lo más probable es que esos órganos no se utilicen para salvar vidas. Es que esa es la verdadera prevención. Exactamente. Esa es la auténtica prevención y genuina, ¿no? Hablar realmente cuando estamos bien, las posibilidades. Una vez uno dice, no hago simulacros de, pero ¿qué pasaría si tenemos algún accidente doméstico, una situación? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, hablar cuando estamos tranquilos, hablar de esas posibilidades. Y en pediatría sucede algo que no sucede en los adultos. La ley Justina vino a ayudar muchísimo en la temática, pero a partir de los 18 años. En los menores de 18 años no hay esa educación que necesitamos los pediatras, los cardiólogos, para la donación del corazón, en mi caso en particular, pero así sucesivamente riñón, hígado y otros órganos, ¿no es cierto? Así que es muy importante hablarlo, discutirlo, pensarlo, y que si sucede un hecho que a nadie lo quiere del fallecimiento de un hijo, podamos donar los órganos porque puede salvar hasta 7 vidas este niño, ¿no? Bueno, Lisandro, muchísimas gracias. Siempre, no, por favor, gracias a ustedes. Compromiso, sin duda alguna. Hacemos la pausa y ya veremos que hay mucho más. Cuerpo entero, ¿eh? Así es. De los huesos, fundamentalmente. Pero cuidarlo todo el año, ¿no? Ahora que falta poquito para el verano y yo quiero llegar en condiciones. Claro, por supuesto. A veces uno dice, no, a ver cómo voy a fortalecer esos músculos y demás, pero también hay que cuidar ese esqueleto, ¿no? Que es el sostén de todo nuestro sistema, que tiene que funcionar bien. Y a veces hacemos una sobrecarga, no, yo puedo más, le pongo un poquito más de peso a la barra. ¿Y después qué pasa? ¿Se resienten las rodillas, por ejemplo? Sí, ya la columna. No. Esto que lo nombramos como algo gracioso es una realidad, pasa habitualmente. Y para charlar un poquito de la prevención de estas lesiones está Gustavo Vera, traumatólogo, especialista en artroscopía. Bienvenido, ¿cómo te va? Buenas, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá en el programa con ustedes. Y sí, lo que vamos a hablar es justamente eso. Uno, llega ahora la primavera, se acerca el verano, uno quiere llegar en forma, quiere por ahí correr alguna
alguna carrera que ahora está muy de moda, o quiere jugar algún torneo de tenis, de lo que sea, y uno lo que ve generalmente en el consultorio es que esos, nosotros lo vemos como paciente, pero es el atleta amateur o el atleta profesional también, quiere llegar de una manera inadecuada, ¿no? A veces sobreexigiendo ciertos tipos de entrenamientos, ciertos tipos de exigencias, que la verdad que no debería serlo. Y lo que uno ve generalmente en la consulta, en la práctica médica, por lejos las lesiones más frecuentes que uno ve son las osteotendinosas y las musculares. Los desgarros musculares son más del 50% de las lesiones deportivas que podemos ver en la práctica. Y se produce justamente por eso, por un estrés que le damos al músculo, un estiramiento inadecuado, porque el músculo es un tejido, en realidad es un órgano que está compuesto por un tejido capaz de elongarse y contraerse. Así es. Cuando uno le da mayor elongación a ese músculo, genera una lesión que puede ser solamente una lesión funcional o puede ser una lesión microanatómica o anatómica, y eso nos va a llevar a dolores, a abandonar la práctica deportiva, que justamente lo que tratamos de hacer es comenzar a realizar una actividad física para sentirnos mejor, y bueno, cuando vienen las lesiones nos damos cuenta que tenemos que abandonar y retroceder todo lo que veníamos haciendo, ¿no? Así es. Y hay veces que decimos también, no, pero yo ya tengo una experiencia, ya vengo de años con esto. No, me voy a un gimnasio, prefiero que nadie me guíe, lo hago a mi ritmo, dice, ¿no? Y lamentablemente ahí también equivocamos eso. Eso es cierto. A veces hay exdeportistas, por ejemplo, justamente, que quieren volver a cierta actividad. Por ejemplo, alguien que jugaba al tenis desde temprana edad, jugó hasta los 20, a los 18 años, tuvo que dejar de jugar por X motivo, vuelve a los 5 o 6 años y cree que sigue con las mismas condiciones físicas que cuando tenía 18 años, y sobreexige el cuerpo en este caso, o exige de la misma manera que lo exigía antes, y bueno, en este momento vemos este tipo de lesiones. Así es. Las lesiones musculares, como decías, las lesiones tendinosas. Ahora está muy de boga, hace unos años está muy de boga el running, y vemos muchas lesiones. Hay una entidad que se llama rodilla del corredor, justamente, que es una lesión que se da a los costados, en la rodilla lateral, que es una inflamación por una irritación de un tejido, que es un tendón, una estructura muscular que la llamamos banda iliotibial, y que se produce justamente por el rozamiento con el epicóndilo lateral. Lo que produce, o la sintomatología que va a tener el paciente es, al comenzar a correr unos pocos kilómetros, va a empezar a sentir dolor, y cada vez se va a intensificar más ese dolor a medida que van pasando los kilómetros y los minutos de carrera. Esto que hace que justamente el corredor, en este caso, realice una mala mecánica de carrera, realice una mala mecánica de pisada, y pueda llegar a traer otros tipos de lesiones, como por ejemplo lesiones esguinces, lesiones ligamentarias. También dentro de esta charla que estamos teniendo de no hacer las cosas en forma preventivamente, influye mucho, por ejemplo, las zapatillas, el equipo que nosotros tenemos para ver. Eso es lo que... Acá la costanera de nuestra ciudad de Posadas es fantástica, realmente es un lugar donde uno ve habitualmente muchísima gente haciendo deportes, caminando, corriendo, pero tal vez el piso no es el más indicado para hacerlo. Es lo que decimos, hay factores externos. Para que se produzca una lesión tienen que suceder varias cosas, no es que uno dice quiero una lesión y está la lesión, tiene que producirse varias cosas. Dentro de esas cosas hay factores externos, como vos decías, el calzado deportivo, el suelo, la temperatura. No es lo mismo salir a correr a las 2 de la tarde acá en la costanera que salir a correr a las 7 de la tarde. Exacto. No es lo mismo salir a correr a las 2 de la tarde acá en Posadas que salir a correr a las 2 de la tarde en Ushuaia. Claro. Como vos hablabas de los calzados y del suelo, no es lo mismo salir a correr en el cemento que correr en un pasto o en una cancha de polvo de ladrillo, por ejemplo, de tenis. Todos esos factores externos influyen mucho y me van a determinar si alguien está adaptado o no
para tratar de disminuir los riesgos de incluso, doctor, consulta, si de repente uno está también, uno se sobreexige, si uno está, por ejemplo, no sé, con un sobrepeso, ¿no? Eso también va lesionando, por eso hasta caminar, si uno está con un sobrepeso, tiene que estar indicado, prescripto por el profesional, eso, ¿no? Así que después yo creo que tenemos que hablar, la conclusión a todo esto yo creo que sí es la consulta al profesional, ¿no? Pero como vos decís, el sobrepeso sí, y sobre todo va a predisponer a lesiones articulares y a lesiones tendinosas. En las tendinopatías, que es una de las lesiones más frecuentes que vemos justamente en estos casos, uno de los factores de riesgo que nombran fuertemente es el sobrepeso. Entonces, ¿cómo disminuimos? Porque hay factores de riesgo como la edad, haber tenido otras lesiones. Esos factores de riesgo es difícil, no los se pueden modificar. Pero hay factores de riesgo modificables que el sobrepeso en este caso, o por ejemplo, una mala alineación en los miembros, un acortamiento de un miembro del otro, una mala mecánica de carrera, que eso lo puede corregir un profe, un kinesiólogo, una mala pisada. Estos factores de riesgo, eso lo tenemos que detectar antes que el deportista comience a hacer algún tipo de actividad física para poder... Claro, nuestro programa se basa en la prevención. Más prevención es igual a más salud. Y acá la clave es en la prevención de las lesiones, tanto articulares como osteotendinosas, como musculares, es la consulta previa con el especialista, con el médico traumatólogo, que nos va a explicar cómo comenzar a hacer la actividad, con qué intensidad, con qué frecuencia, y no hacer lo que muchas veces hacemos, que es llegar a esta época y tratar de acelerar los tiempos para llegar en buen estado, sino que lo debemos hacer durante todo el año. Es lo que a veces uno quiere llegar en 2 meses, en un mes, lo que no hizo en todo el año o en varios años. Tengo la recepción a fin de año, tengo la fiesta de tal, ¿no? Claro. Creo que sí, estoy de acuerdo que hay que... Más allá en este caso estamos hablando de traumatología, ¿no? Igual, pero para hablar de traumatología del deporte, yo creo que tenemos que hacer diferentes consultas con nutricionistas, con preparadores físicos, con kinesiólogos, muy importante, para tratar de, como dicen, disminuir. A ver, si hacemos estas consultas no es que no se van a lesionar, sino disminuir los riesgos para que se produzcan. Disminuir los riesgos al mínimo para tratar de que no se produzcan estas lesiones. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, avanzamos nosotros, la última pausa, ya volvemos. Ya volvemos. Comenzó septiembre, qué placer, ¿eh? Tenemos que llegar. Sí, claro. Bueno, durante todo este año acompañándolos con más prevención. Es igual a más salud. Y el próximo sábado acá estamos. Nuevamente a las 16 horas. Claro. Gracias. Que sí, que lo pasen muy bien. Chau, chau.